RTP. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción, en un día viernes antes de otro feriado de 3 días. Esperando que todos pasen muy bien en este feriado. Y hoy tenemos como invitado, y compartimos hoy día la mesa con Ricardo Rivadeneira, a nuestro querido amigo Antonio Quesada Pavón, empresario vinculado por mucho tiempo al sector farmacéutico y además académico, también vinculado hace mucho tiempo a la SPOL en su escuela de negocios. Ricardo, por favor. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Muy buenas tardes, Giovanni. Qué gusto estar aquí nuevamente contigo y qué gusto tener nuevamente aquí para entrevistarlo y preguntar sus valiosas opiniones a Antonio. Antonio, hay muchas cosas que conversar en el ámbito regional, en el ámbito nacional, y quería empezar preguntándote la opinión con respecto a las posibles preguntas de una consulta popular. Una de las que más ruido ha generado, porque hay otras sobre las cuales yo no he escuchado queja de nadie y que son, digamos, creo que evidentemente muchos estamos interesados en que se den, sobre todo las que aportan a la seguridad, pero hay una que ha generado ruido, que es la que tiene que ver con el hecho de que pueda rendir cuentas a la Asamblea la Corte Constitucional. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Antonio? Bueno, buenas tardes, Giovanni, buenas tardes, Ricardo. Qué gusto verte a los tiempos, Ricardo. Las 7 preguntas realmente pueden condensarse en 2 preguntas, que son las que probablemente le interesen al presidente Noboa. La pregunta a la cual te refieres tú, Giovanni, el ataque a la Corte Constitucional. A mí me parece que dentro de la estructura jurídica de un país tiene que haber una institución que en lo posible sea apolítica, que no tenga la presión de mando y que pueda decidir sobre el apego o el desapego que tienen las autoridades y entre ellas la Asamblea a la Constitución. A mí no me parece que el atacar a la Corte Constitucional, porque no está de acuerdo con una serie de leyes que pueden ser beneficiosas, pero son inconstitucionales. ¿Por qué no tratamos de que esas leyes que quieren ser pasadas tengan un corte constitucional, es decir, se apeguen a la Constitución? Porque creo que estamos haciendo las cosas al revés. Realmente yo creo que lo primerito que debería haberse hecho es, si no nos gusta la Constitución del 2018, pues vamos a generar una nueva Asamblea Constituyente. Pero parece que eso tampoco les atrae mucho por el tiempo que demanda y porque nos puede salir una copia imperfecta de la Constitución que está vigente en este momento, ¿no? Recuerda que la Constitución de 1947 estuvo vigente como 40 años, ¿no? De acuerdo. Antonio, yo quisiera preguntarte qué piensas respecto a que el debate se va canalizando en hablar de la institución, la Corte Constitucional, y de tratar de exponer de que la Corte puede ser sometida a juicios políticos, lo cual esto ya se vuelve grave, porque la Corte Constitucional, tú lo estabas diciendo, lo estabas definiendo, es una institución altamente técnica en el aspecto jurídico y buscando de que cualquier ley, cualquier normativa sea dentro del marco constitucional, ¿correcto? Pero esa es la historia del Ecuador. Hemos tenido muchas veces el que la parte judicial y la parte constitucional sea sometida muchas de las ocasiones al poder de turno, sea este el poder de la Asamblea, es decir, como órgano mayor del país, en la estructura del Estado, o el poder ejecutivo, o a veces ambos, siendo el poder ejecutivo el que tiene la mayoría dentro de la Asamblea. Correcto, y eso es lo que tratamos es de manejar la independencia total, correcto.
Pero aquí hay un problema que a la comunidad, todos comienzan a hablar y comienzan a ver el sesgo ideológico. Y no es un tema ideológico, es la Constitución, tenemos ese marco, nos guste o no nos guste, hay que respetarlo y la Corte Constitucional tiene la obligación de hacerlo respetar, como tú lo decías. ¿Cuál es la salida? ¿Será un proceso que tengamos que buscar jueces mejores a los actuales, que yo he leído y juristas con mucho prestigio hacen referencia a que esta Corte desde el año 2019, a pesar de que ellos pueden disentir con los fallos de la Corte Constitucional, son fallos en derecho, me explico, son fallos estructurados. Eso hay que fomentar y vamos a hacer de ello, cambiar y llevarlos a los jueces al juicio político. ¿Esto es correcto? Mira, ¿cuál sería el resultado de que la Corte Constitucional sea reformada en su estructura interna y en su concepción? Pues probablemente el resultado sería que tengamos un gobierno presidencialista, porque ese es el problema que creó el correísmo, un gobierno una presidencia presidencialista, ¿no? Es un gobierno presidencialista que ya sin el control de la Corte Suprema de Justicia sería un gobierno absolutamente autoritario. Lamentablemente se usan los ejemplos valederos o no, extranjeros para decir, pero eso ha funcionado en El Salvador, el presidente Bukele, pues hizo igual y miren lo bien que le va. Pues yo no creo que el atentar contra los derechos mínimos humanos que tienen los seres humanos y el derecho más grande que tienen, a ver, la libertad no es una limitación, las leyes no son una limitación, es la condición básica para el acuerdo social común. Entonces, si nosotros no tenemos una institución que vigile porque las leyes estén de acuerdo al buen vivir de la gente, no quisiera decir el buen vivir, pero realmente la política se trata de hacer y trabajar por el buen vivir de la gente. Si no existiera la Corte Constitucional, el país sería ya de un autoritarismo total. Y con autoritarismo caemos muy fácilmente en dictadura, de una manera directa o solapada. La cuestión es, ¿qué reemplazaría a la Corte Constitucional? Y a mí no se me ocurre nada que pueda reemplazar a la Corte Constitucional, porque realmente la Corte Constitucional es quien te pone los límites a la autoridad hasta dónde puede ir aplicando lo que la Constitución de la República de Ecuador dice. Pero ahí yo sí quisiera, Antonio, que hay que recordarle a la gente que nos escucha cuál es la razón de existir de la Corte Constitucional. Ustedes en alguna forma lo han mencionado, pero un poco para aclararlo aún más. Para mí, y corríjanme si me equivoco, es la última instancia que tiene un país para asegurarse de que se cumpla la Constitución. Y su rol no es legislar, cosa que algunas veces se ha criticado, que la Corte, sobre todo una de las primeras, se dedicó a emitir cosas que más que decir si era algo constitucional o no, ya estaban las introducía como que fueran ya nuevas leyes. Introducían como que si fueran legisladores. Pero su rol es de decir, parar el carro en el país, no solo al presidente de turno, sino en general a la Asamblea también, de que no se viole la Constitución y que las acciones estén apegadas a derecho, y especialmente, cuando yo digo apegado a derecho, que se ciñan a la Constitución. Ese para mí es el rol fundamental. Yo les hago, como abogado del diablo, una pregunta. Si una corte que tiene ese rol, y puede ser que no nos guste el fallo, pero se pagan a derecho, ha cumplido su rol, pero si la corte se aleja de ese rol y se mete en un territorio que no le compete, ¿quién le para el carro? Bueno, ahí hay... Hasta donde yo sé, Giovanni, la Corte Constitucional no ha exagerado su actuación. Ha recibido las demandas. Y, bueno, ¿y quién demanda, no?
pues cualquier persona natural o jurídica, las 20 o tantas demandas que ha recibido la Corte Constitucional y que son la causa de la molestia del presidente Noboa, pues han sido sindicatos, instituciones privadas, personas naturales, personas jurídicas, que demandan que alguna parte de una ley que se propone o de algún instrumento que se propone va a ser aplicado, viola la Constitución. Y eso, por ejemplo, la pregunta de las bases militares extranjeras. En esa pregunta en la Constitución de la República está tácitamente escrito que no se aceptan bases militares extranjeras, lo cual significa que no se puede hacer por enmienda, tiene que hacerse por una reforma. Primero por revisión de la Constitución. ¿No? Entonces, estos entramados jurídicos constitucionales son los que precisamente la Corte Constitucional es la llamada a aclarar. Dilucidar. Antonio, pero como, dilucidar. correcto, pero Antonio, lo que está diciendo Giovanni, quien llama al orden en esta estructura, es que aquí hay una ignorancia de muchas personas, Giovanni, Antonio. La Corte tiene unos límites y puede ser revisada sus fallos en estricto sentido judicial, correcto, en estricto sentido legal, y es la misma Corte, no la Corte Constitucional, sino la Corte Nacional de Justicia, con 2/3 partes que pueden destituir por temas de incumplimiento de sus funciones, que es lo que hemos estado exponiendo aquí, que es el tema de sus decisiones ceñidas a la Constitución. Que nos guste ideológicamente o no nos guste esa Constitución, esa es la que tenemos. Y si quisiéramos cambios, pues esas se generarán, sean por reformas constitucionales y más allá con constituyente, por decir así, una asamblea constituyente. Pero mientras tengamos esa Corte, hay formas y contrapesos que tienen las instituciones y queremos respetarlo. Lo que a mí me preocupa es que se defina como juicio político. Político ya pasa a un ámbito donde la Corte Constitucional no está para la política. ¿Es así, Antonio? Te pregunto, ¿no? ¿O estás no, es que lo que describes, Ricardo, sería como tener un aparato de justicia similar al que ya tenemos, ¿no? Sí. Y creo que la Corte Constitucional, al no actuar directamente sobre la justicia, sino sobre el aspecto constitucional de las decisiones gubernamentales y estatales, le aleja de la interacción negativa que podrían tener los tramitadores o los políticos que quisieran beneficiarse por algún fallo constitucional. De acuerdo. Yo creo que realmente el que la Corte Constitucional tenga un cariz absolutamente apolítico, por decirlo de esa manera. Ahora, lo que ha promulgado la Corte Constitucional es realmente un ataque al presidente Noboa. No, es un ataque a la presentación de leyes mal estructuradas. Correcto. Lamentablemente el presidente Noboa no tiene asesores que le permitan tener claridad en la presentación de sus argumentos y de su legalidad, ¿no? Y definitivamente la urgencia no quita la necesidad de ajustarnos a la Constitución. O sea, no hay ninguna salvadura en nuestro entramado legal que diga que por urgencia, sí, ya declaró 4 provincias en estado de excepción. Es lo que más le permite dentro del nivel constitucional, pero nada más. Pero yo quiero entrar en ese tema justamente de lo que acabas de mencionar del estado de excepción, porque estamos todos de acuerdo y veía en una tabla que mandaron ayer, que no conozco si esa fuente realmente es confiable o no, pero por lo que veo la lista parecería acertada, donde listan las ciudades más peligrosas del mundo en cuanto a homicidios,
y ya Guayaquil aparece en el top 10, digamos, de la lista. Muchísimas ciudades de México, inclusive algunas ciudades de Colombia. Brasil. Aquí aparece Machala, aparece Guayaquil y algunas ciudades inclusive de Estados Unidos como Baltimore, como Cleveland, que yo conozco que sí son ciudades súper peligrosas. Y hay que reconocer que este gobierno sí ha hecho mucho más por golpear a las bandas que los anteriores. El ministro actual, Reinberg, hay que darle un voto de aplauso porque se ha fajado y ha actuado con mucha fuerza, pero los ciudadanos todavía sentimos que falta mucho por hacer. Entonces si yo estuviera en los pantalones del presidente, sí quisiera tener muchas más herramientas para poder luchar, y sonaría como que la Corte me las tumba. Entonces, ahora dice él, bueno, me voy por la vía de volver a lo que estaba haciendo antes. Entonces tú tienes que tener herramientas para luchar con una guerra que inclusive está desnivelada. Sí. Pero, a ver, pongámonos un poco eclécticos. ¿Qué no está haciendo el presidente Noboa para combatir la narcoguerrilla que nos ha invadido? ¿Hay algo que le impida realmente hacer las cosas? No, o sea, de hecho, haber declarado la guerra interna ya le puso en una situación de guerra, ¿no? Y al declarar estados de excepción, pues en el estado de excepción casi se anulan los derechos civiles. Entonces, hay formas y formas, ¿no? Sí. Y yo creo que algunos de los asesores deben darse el tiempo para leer Sun Tzu, ¿no? Y meditar realmente qué hay que conocer para entrar en guerra, ¿no? Antonio. Y hay que conocerle al enemigo. Antonio, pero con tu respuesta que es clara, porque todos los ecuatorianos hemos visto en este presidente un presidente que ha puesto mucha capacidad y esfuerzo para este combate al narcotráfico y a las bandas y todo lo que ha sido la inseguridad en este país. Y desde el primer día, eso no queda duda, y busca más herramientas legales. Pero es correcto, Giovanni, lo que está diciendo Antonio, es parte de su equipo de asesores legales que deben de tener una capacidad, o la están teniendo, pero deben de esforzarse más en que las propuestas de leyes, como la Asamblea también, y ahí la Asamblea deja mucho que desear, saque leyes que no tengan problemas con la Constitución, ¿de acuerdo? Y sin embargo tiene herramientas como los estados de excepción, la declaratoria de enemigos del país, como son estos grupos irregulares, etcétera, etcétera, que permita a los militares. Pero repito algo que es importante, no podemos ver los temas coyunturales. El día de mañana queremos sacar a esta Corte, porque hemos visto de que sus fallos no favorecen, porque las leyes técnicamente que se han sacado para implementar más seguridad no están siendo lo suficientemente claras con respecto a los temas de la Constitución. Y si cambian las condiciones y se cambia esto y se logra ese juicio político, olvidémonos de estos 4 años o tal vez 8 años. Mañana vendrán gobernantes y asambleístas que no nos gusten, que sean ideológicamente muy radicales, y podrán hacer lo mismo con la Corte de turno. Y estaremos sujetos a ese vaivén y a esa inestabilidad que no le permite al país fortalecer sus instituciones, Antonio. ¿Qué es lo que tú propondrías? Que no avancemos por ahí. ¿Cuál sería la solución a este tema? ¿Votar por el no? Pregunto, porque terminemos diciendo por dónde van a ir las cosas si el presidente decide ir hacia esa consulta, ¿no? La Corte probablemente se lo va a aprobar, la pregunta. Ricardo, dime. 3 de las preguntas, Ricardo, ya fueron contestadas no en consulta anterior. Las 4 preguntas restantes, yo diría, habría que sospechar el costo-beneficio. Porque lo que tú acabas de decir, Ricardo, es una gran verdad. Nosotros estamos sujetos al péndulo político. Ahora está un gobierno derechista, liberal, del presidente Daniel Noboa. Mañana, ¿qué será? ¿No? O sea, en un país tan conservador como Colombia,
le tienen al presidente Petro de presidente, ¿no? Así es. Y mira O que en sea, el caso de ¿qué? Colombia, el presidente Uribe, cuando quiso hacer un tercer mandato, la Corte le dijo, No va. no va. No va. Y él tuvo que salir del tema, que entre paréntesis ahora ya lo han sindicado a 12 años de prisión domiciliaria. Pero volviendo al tema de país, porque a mí lo que me molesta por los años que ya tengo es que este país se debate como el perro que se persigue la cola en tratar de hacer muchas cosas y no avanza. Y yo creo que el problema del asunto, el problema fundamental del asunto es que el modelo estructural a la hora de la hora nadie lo quiere cambiar, porque como decía el Gustavo Noboa, que en paz descanse, no les conviene, no quieren cambiar en el fondo las cosas porque hay grupos de interés, tanto en el lado público como en el lado privado, que están acostumbrados a comerse la torta solitos. Este país está plagado de la corrupción, está contaminado por todos lados. Hemos tenido en los últimos años presidentes de distinto corte político y siguen los problemas en hospitales, siguen los hospitales con las fundas que se las roban, los medicamentos, y el tema no cambia. Y es porque la parte de estructura fundamental no acaba de cambiar. Y yo creo que, y volviendo al tema constitucional y volviendo al tema legal, es que un presidente para cortar esa mala hierba tiene que tener herramientas. Y siento a veces que cada vez que quiere tener herramientas, ojo, no estoy diciendo que viole la Constitución, pero estoy diciendo que hay que tener herramientas para cambiar los cambios, hacer los cambios profundos. ¿Cómo las haces? Mira, yo soy absolutamente democrático, laico y democrático, pero realmente para combatir lo que tú has planteado con mucha precisión, se necesita un gobierno autoritario. Ahora, le vamos a dar a Daniel Noboa la característica de manejar autoritarismo como forma de gobierno. No estoy muy seguro de eso, ¿no? No por él, por su equipo de trabajo. Nunca he visto a un gobierno que tenga tantas fallas de asesoramiento y de congruencia, ¿no? Mira lo que pasa en hidrocarburos, mira lo que pasa en energía, ¿no? Ahora, con el asunto Progen y el ATM Austral, pues el sindicato es Calero. Y sobre Calero, ¿qué más me parece a mí? El chivo expiatorio, ¿no? Es correcto. Porque quien estuvo encargado de ese ministerio, me parece que fue Luque, ¿no? Y luego tuvo que firmar, no ha firmado realmente Inés Manzano, ¿no? Fue Sí. Calero y sus gerentes quienes han firmado. Pero eso es una porquería. Pero, Y Antonio, ya el fantasma de los apagones nos ronda por encima. Es correcto. Entonces, el problema está en eso, ¿no? Antonio, Si tú pero te das las características. Sí. discúlpame que quiere insistir en algo de lo que dijo Giovanni que tú estás contestando. Es que no se trata de más leyes. El problema de la corrupción, porque empezaste diciendo eso y te lo estaba diciendo Antonio con respecto a que hay en todos los gobiernos sale la corrupción. Es un tema de profundidad, es un tema de que la sociedad, independientemente de las caras que vienen, sean conocidas de anteriores gestiones en el gobierno, como en la empresa privada que tú has dicho, como también en nuevas caras que saltan de nuevo los temas de corrupción. Es un problema mucho más profundo. La sociedad ecuatoriana tiene que hacer un review, porque aquí lo que estamos dando a lo largo de tantos años es impunidad a las juventudes, y cuando estas llegan saben de que no va a pasar nada porque hay impunidad. Independientemente de que en estos últimos años ha habido por parte de la Fiscalía acciones muy interesantes que van demostrando de que la impunidad no reina en este país, o por lo menos de manera parcial se va actuando. Pero no se trata de más leyes. Entonces regresamos a lo que decían los pensadores griegos hace más de 2000 años, de que mientras una sociedad tiene más leyes, más corrupta es, porque estás tratando de implementar algo que es en el fondo que la sociedad tiene que regresar a tener claro los principios de lo que es lo correcto y lo incorrecto, lo ético y no lo ético. Y aquí nos encontramos con que el gobierno que sea, del color que sea, se ven inmediatamente temas de corrupción. Y los gobernantes deberían de ser los primeros en perseguir a esos colaboradores, y las instituciones deberían de actuar con todo el rigor del caso. Pero eso no pasa, Antonio. Entonces, el tema de la Constitución, regresando, el tema de la Corte Constitucional,
también es un tema que preocupa porque independientemente, no hablo de este gobernante, al gobernante que sea a futuro va a tener las posibilidades, si tiene control en la Asamblea, de llevar a juicio político a los jueces de la Constitución. Yo no creo que le vaya a llevar a juicio político. Va a coaccionar a la Corte Constitucional para que no sea llevada a juicio político, que es lo peor. Correcto. ¿No? O sea, una Corte Los va a dominar. judicial que tiene la posibilidad de ser chantajeada, pues ya no, deja de ser imparcial, ¿no? Ya no es posible que sea imparcial. Pero el tema de nuestra corrupción es un tema cultural, ¿no? Lamentablemente, en mi línea de trabajo, yo he negociado con abuelos de la gente que todavía está, tanto en el Ministerio de Salud Pública como en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque aparentemente esos empleos son vitalicios y hereditarios. Que no debería ser. ¿Qué es eso? ¿Corrupción? Entonces, es corrupción Anormal. hereditada. Correcto. No, Institucionalizada. Claro, Pero- ya esos empleos no se los busca por el salario, sino por los ingresos que va a dar Los por extras. estar en esa posición. Así es. ¿no? Súper extra. Entonces, el tema es, mira, los escritores que trabajan sobre esto de ética en los negocios, y hay un escritor, Gary Hamel, que escribió un libro en el cual indica por qué la gente comete errores éticos. La gente comete errores éticos realmente porque se siente que puede tener impunidad. Claro, uno mide el Es decir, riesgo, la probabilidad de éxito en la corrupción versus la probabilidad de fracaso, es decir, que vaya preso. Y si la probabilidad de éxito es muy alta versus el otro, y además la recompensa es grande, adelante. Y después la adelante. sociedad los recoge de nuevo y les hace hasta homenaje de desagravios. Además, la sociedad hoy en día no repudia, sino que casi que los admira. Vamos a ir a un corte y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. buena compañía. Enseguida continuamos con Futuro en Acción. Ahora en RTP 965, noticias en 3 minutos de la Deutsche Welle. El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó este viernes un plan del primer ministro Benjamin Netanyahu para derrotar al grupo terrorista Hamas y tomar el control de Ciudad de Gaza, ubicada al norte del enclave palestino devastado por la guerra y en crisis humanitaria. Netanyahu declaró que Israel busca ejercer un control total sobre la franja de Gaza, aunque sin intención de gobernarla ni permanecer en ella. Según su oficina, el ejército israelí se prepara para tomar el control de Ciudad de Gaza mientras distribuye ayuda humanitaria fuera de las zonas de combate. El canciller alemán Friedrich Merz anunció este viernes que su gobierno suspenderá hasta nuevo aviso las exportaciones a Israel de armamento que pudiera emplearse en la franja de Gaza, esto después de que el ejecutivo de Benjamin Netanyahu aprobase el jueves un plan militar para ocupar la ciudad de Gaza. En un comunicado, el canciller alemán expresó sus dudas de que el plan de Israel sirva para desarmar a Hamas, liberar a los rehenes y lograr un alto del fuego. En respuesta al plan de Netanyahu, el grupo terrorista amenazó con asesinar a todos los rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023.
La policía israelí detuvo en la noche del jueves a 9 personas en Tel Aviv durante las protestas contra la intención del primer ministro Benjamin Netanyahu de tomar el control de la franja de Gaza. El primer ministro británico Keir Starmer calificó este viernes de errónea la decisión de Netanyahu de ocupar Ciudad de Gaza e instó al gobierno de Israel a que reconsidere de inmediato la medida aprobada esta madrugada. El Kremlin confirmó este jueves que Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán en los próximos días en Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, el gobierno ruso descartó por ahora un posible encuentro con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien insiste en negociar directamente con Trump, aunque condiciona cualquier diálogo a un alto el fuego previo. Desde Moscú aseguran que aún no se dan las condiciones para una reunión cara a cara con Zelensky y opinan que solo tendría sentido en una fase final del proceso de negociación. Los argentinos quedaron fascinados con la transmisión en vivo por YouTube de un robot submarino que revela criaturas nunca antevistas del Atlántico Sur a casi 4.000 metros de profundidad. La exploración es comentada en tiempo real por los científicos que lideran la expedición. Se trata de una misión argentino-estadounidense que explora por primera vez el cañón submarino Mar del Plata, a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. La transmisión de este mundo oscuro, helado y lleno de vida se ha convertido en un fenómeno viral. En una hora más actualidad. Noticias en 3 minutos de la Deutsche Welle en RTP 96.5. Buena compañía. Inicio de espacio publicitario. Somos el nuevo eje industrial de San Borondón. Donde hay orden, hay desarrollo. Donde está Ceiza, está el nuevo San Borondón Industrial. Ceiza, Centro Empresarial e Industrial de San Borondón. El nombre detrás del nuevo eje productivo del Ecuador. Centro Empresarial e Industrial de San Borondón. Visítanos en ceiza.es. Hoy es el momento perfecto para quienes ahorramos e invertimos. Con tu cuenta Tasa Libre del Banco Manaví, tus ahorros empiezan a trabajar para ti desde el primer día. Tasa Libre te ofrece flexibilidad y las mejores tasas de interés para que puedas cumplir tus metas. No pierdas esta oportunidad. Abre hoy tu cuenta de ahorro Tasa Libre. Tu futuro financiero está aquí. Banco Manaví, todo lo que quieres. Jóvenes en Acción es un programa de El Nuevo Ecuador dirigido a jóvenes de 18 a 29 años. Durante 3 meses, los jóvenes recibirán una compensación de $400 y adquirirán experiencia laboral que fortalecerá sus habilidades y su futuro profesional. Esto es una apuesta por la juventud, por su potencial y por su rol clave en la transformación del país. El Nuevo Ecuador. Conquista un nuevo mundo con el totalmente renovado Kia Sonet 2026. Un SUV deportivo que destaca por su diseño atractivo, gran espacio interior, eficiencia y equipamiento superior. Descubre sus nuevas y sofisticadas características. Sensores de parqueo, pantalla táctil con conectividad inalámbrica y transmisión de 6 velocidades más reversa. Porque cuando te mueves como tú lo haces, atraes, cautivas, conquistas. Nuevo Kia Sonet 2026. Kia, movement that inspires. A solo 40 minutos de Guayaquil. Olvídate del calor en una de nuestras 15 piscinas. Diviértete en los toboganes del Megalito de las Helenas y la Fuente de los Aprendices. Descubre el Museo de Muñecas, el Museo FI y el Centro de Huellas Nativas DAL. Tómate una foto con el Buda más grande de Latinoamérica. Ven con tu mascota que no paga entrada y tiene piscina exclusiva para perritos. Navega por el río Daule en canoa. Deleítate con deliciosa comida típica. Kilómetro 37 de la vía Daule Nobol. Garza Roja, un lugar lleno de muchos lugares. Juega, vive. Conoce más en Instagram, garza.roja. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Juan Fernando Velasco presenta Julio Eterno. Soy Julio Jaramillo y vuelvo para cantar desde la eternidad. Y yo soy Juan Fernando Velasco y juntos haremos historia. Julio Eterno, Guayaquil, sábado 6 de septiembre, Centro de Convenciones de Guayaquil, 20:30. Entradas ya a la venta en www.buenplan.com.es. Juan Fernando Velasco y Julio Jaramillo. Una producción Freeze Group. Ecuador es un país de luchadores. Somos gente con convicción al trabajo y fe en el futuro. Por eso en Banco Manaví queremos ser parte del crecimiento de los ecuatorianos y estamos dispuestos a trabajar junto a ti para lograrlo. Viviendo con ilusión voy, con Banco Manaví
todo lo que quieres. Fin de espacio publicitario. Futuro en acción. Ya estamos de vuelta con Futuro en Acción. Gracias por regresar a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Antonio Quesada Pavón, que viene del sector empresarial y también académico, sobre su visión de lo que pasa en la economía y la política del país. Antonio, uno de los temas importantes para el crecimiento del país es evidentemente el comercio. Ahora el mundo del comercio internacional ha cambiado producto de la influencia o de la visión distinta del presidente Trump. Al Ecuador ahora nos han determinado un arancel general del 15%, se pensaba que iba a ser el 10%, a última hora pusieron el 15%, y en los periódicos de hoy se habla de que habrá que, dice, esperanza de que el arancel no dure tanto. No sé esperanza de qué, si hay manera de seguir negociando y bajarlo, pero lo cierto es que esa realidad actual es el 15%. ¿Qué tienen que hacer los empresarios para poder navegar en esa nueva realidad comercial mundial, Antonio? Bueno, realmente hay una desazón en el sector empresarial. Estuve en la Cámara de Comercio de Guayaquil, estuve con el director de la Cámara de Industrias del Guayas, y realmente ellos no esperaban recibir el 15% de arancel. Realmente es un incremento del 50% sobre el arancel que ya existe. Nos suben 5 puntos más, cuando supuestamente el gobierno del presidente Noboa estaba o está muy amigo del gobierno del presidente Trump. Bueno, el dicho antiguo dice que con ese tipo de amigos prefiero no tener enemigos, ¿no? El tema es, van a tener que absorber de alguna manera ese 5%. Si quieren mantenerse competitivos. Yo sé que hay algunas ramas de actividad donde el margen no les permite realmente absorber el 5%. Banano es una de ellas. Y realmente banano sigue siendo muy importante para nosotros. Cada vez le vemos con menos importancia al banano, pero banano, somos los líderes en banano, ¿no? Pero bueno, es el segundo rubro de exportación privado, no lo podemos dejar a un lado. No lo podemos dejar a un lado, y en esa industria el 5% sí es gravitante. Pero no sé cuánto en camarón, en flores, en cacao, pero yo pienso que los primeros, el empresario debería tratar de absorber bajo sus costos lo más posible el 5% de arancel, sin variar los precios de exportación. Antonio, no siempre es posible. Antonio, pero sí. En esa pregunta que tú observas tan inteligentemente, créelo que es así. Decir, ante esas realidades, el desafío del sector privado, que no es la primera vez que lo ha tenido a lo largo de distintos aspectos de su desarrollo, es cómo lo absorbo. Lo absorbo con tecnología, lo absorbo con cambios de procesos, lo absorbo con reducción de costos, lo absorbo en una serie de aspectos que son los desafíos. Pero lo que no se habla, y pregunto si es así, Antonio, es correcto, nosotros tenemos el 15%. Veamos ese 15% en donde estamos exportando. ¿Qué países compiten con nosotros en esos productos? Sean para mercados norteamericanos, porque este caso es el norteamericano. ¿Qué países compiten? Entonces hablas banano, está Colombia y está Centroamérica, correcto. Entonces, ¿cuáles son los diferenciales? Y yo ahí te quiero decir, hay países como Colombia, que hace 20 años atrás firmó el tratado comercial, y Ecuador no lo quiso por sesgos ideológicos, correcto, y ahí Colombia se le ha respetado el arancel del tratado de libre comercio. Y así lo tienes con México o con Guatemala. Lo que quiero decir es, deberíamos de tener la claridad de comparar, porque hay países que también les han subido, no al 15%, les han subido al 20% o al 25%, en la región. Y deberíamos de ver en esos productos cómo estamos, porque podemos estar sacando ventaja en algunos y perdiendo en otros, siendo de que debemos de seguir en el desafío de ver cómo nos volvemos más eficientes. Porque el discurso del 15%, hace meses veníamos escuchando, estamos en excelentes conversaciones, se están haciendo las mesas y al final no se cambió nada. Exacto. Se quedó en el 15%. Bueno, ante esas realidades deberíamos de tener también el plan B o el plan C, de ver cómo trabajamos con sectores, abrir otros mercados. Es fácil decirlo, está claro,
pero también debemos de trabajar. Y hemos tenido una economía dolarizada durante 25 años, te pregunto, Antonio, y es con costos en dólares. Y sin embargo, nuestras exportaciones como sector privado han respondido a las expectativas y a los desafíos del modelo dolarizado, ¿o no es así? Mucho se ha hecho con tecnología. El empresario, especialmente el empresario del agro, era muy reactivo a usar tecnología. Los camaroneros tuvieron que aceptar tecnología casi a la fuerza, ¿no? Yo creo que nosotros hemos sabido capear los avatares que tuvieron desde el 2008 con la burbuja económica mundial. Lo supimos capear precisamente porque la agroindustria se tecnificó. Ahora, yo creo que en las plantaciones de banano hemos llegado a un altísimo nivel de tecnificación. Somos un ejemplo de lo que es producir banano, cultivar banano a gran escala. No así en cacao. Los camaroneros están cada vez tecnificándose más. Ya inclusive exportan tecnología. Algunas de las piscinas ya están utilizando drones ya habían los alimentadores automáticos, ¿no? Pero ahora están utilizando drones para alimentación ya focalizada dentro de la piscina y tecnología muy avanzada para saber los parámetros de salinidad, de humedad, etcétera, en las piscinas. Yo creo que esto abarata costos, mejora la calidad y nos hace más competitivos. Eso es la forma como los camaroneros y los bananeros han podido sortear las vicisitudes. Los cacaoteros, en cambio, el Ecuador ha sido muy hábil en crear una marca país. Y nuestro cacao fino de aroma es un cacao bien apreciado. Sin embargo, leía el día de ayer un editorial en el cual ya se están dedicando 20.000 hectáreas afectadas por el moco en el banano, que van a ser tumbadas y van a ser plantaciones de cacao. Yo creo que con los cacaoteros todavía les falta utilizar más tecnología para tener mejores rendimientos, ¿no? Yo visité alguna vez Costa de Marfil y en esa época el Ecuador tenía 18 sacos por hectárea y Costa de Marfil tenía 70 sacos por hectárea. Yo creo que de esa manera, como dices tú, Ricardo, el empresario va a tener la habilidad de competir. Ahora se trata, mira, lo que estás pensando tú y Giovanni y yo, ¿qué es lo que les pasa a mis competidores? Ya los compradores lo hicieron hace rato, ¿no? Por supuesto. Pero, o sea, el comprador Antonio, ya sabe quién va a ser menos afectado por los aranceles. Yo te hago una pregunta allí porque el Ecuador necesita urgentemente crecer. La mejor manera de mejorar la economía del país, más allá de impuestos y lo demás, es el crecimiento económico. El crecimiento económico genera empleo, el crecimiento económico generará más impuestos producto del incremento de ventas. Pero el Ecuador no termina de crecer y para eso se necesita inversión. Hoy de mañana conversaba con un amigo que está inmerso en la cadena productiva exportadora del chifle y le preguntaba justamente qué tanto te afecta el 15% y me dice, bueno, algo nos afecta porque competir contra países que también exportan chifle, pero que tienen el 10%, nos da un 5% de desventaja, pero me dice que es manejable. Y más bien me decía que el mercado internacional, sobre todo de Norteamérica y Europa, quiere más chifles. Y lo que falta es capacidad productiva, tanto de la producción agrícola como de la producción industrial. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Que la gente arriesgue más y apueste más al Ecuador. Y para eso, ¿qué se necesita, Antonio? Mira, lo que voy a decir puede sonar demasiado tétrico, pero es la verdad. Un país que no tiene autonomía financiera y de energía no tiene posibilidad de crecer. Y lamentablemente, por todo el desorden que hemos tenido,
ya no somos ni siquiera un país petrolero. Nosotros importamos combustibles a Perú, a Colombia, y somos petroleros en principio, pero la realidad es que nuestras importaciones de combustible, lo cual nos deja una cuestión bastante delicada. ¿Dónde están las inversiones que realmente permiten que un país se desarrolle? Sí, yo quisiera tener un socio escandinavo para mi fabriquita de chifles, pero es chifles. Realmente las grandes inversiones están en minería, en petróleo, están en agricultura avanzada, y eso no lo hemos manejado bien. Mi querido amigo Pepe Nebot Saadi dice, para que el país viva debe morir Petroecuador. Bueno, tú sabes, Giovanni y Ricardo, yo maté CEPE y creamos Petroecuador, que funcionó más o menos. ¿Y por qué le matamos a CEPE? Porque estaba en las mismas condiciones que el Petroecuador actual. No. El tema es necesario cambiar el logo, hacer un cierto cambio estructural, pero lamentablemente no tenemos estabilidad jurídica. Inés Manzano le acaba de votar a Minera de Manabí, ¿no? Y no sé, la base legal puede ser cierta o no. Antonio, ¿puedes explicar esto que acabas de decir, lo de Manabí, cómo es el tema? Pues tengo entendido que la ministra de Energía tiene alguna base legal para rescindir el contrato a una minera de cobre de Manabí. Y eso nos crea un mal precedente, ¿no? Inseguridad jurídica. Porque mira, nuestros litigios con Oxy, con Chevron, nos han llevado a que ninguna empresa, y estoy hablando con claridad, ninguna empresa seria petrolera se interese en el Ecuador. Antonio, pero hablando de litigios, un importante tema legal es el de Coca-Cola Sinclair. Entiendo que está encaminado ahora en negociaciones con China, es en que devolverle el proyecto, que ellos entreguen plata y lo administren. ¿Eso es correcto? Mira, te está sacando una papa caliente de las manos, ¿no? No, ¿qué de las manos? De la boca. Coca-Cola Sinclair es un proyecto muy grande. Si debió o no debió construirse en ese lugar, es un tema que ya es intrascendente. Coca-Cola Sinclair es una inversión muy grande y realmente genera 1.500 megavatios, que es el 33% de la demanda nacional. Coca-Cola Sinclair tiene que vivir, y tiene que vivir lo que más puede hacerse. Mira, controlar el río Coca no es misión imposible. Lo que pasa es que hay otras prioridades que no permiten que la inversión en todos los diques que tienen que hacerse en la ribera norte del río Coca para evitar la erosión. La erosión ha existido por miles de años, ¿no? Ahora, el trazado del OCP, del oleoducto de crudos pesados, que se basó en el trazado del SOTE, Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, es el trazado más corto que puede haber desde la fuente de petróleo a Balao. Como somos un país montañoso, nada de eso está exento de riesgos. Pero los riesgos son controlables. Y yo creo que no podemos hacer oídos sordos y dejar a un lado la situación de Coca-Cola Sinclair, donde tenemos una caída de 2.500 megavatios de Coca-Cola Sinclair. Estaremos en serios problemas en el próximo estiaje. El acuerdo que se está haciendo con China, nos guste o no, pues si los chinos van a operar eso, yo creo que van a hacerlo de la mejor manera posible. Y nos quitan un dolor de cabeza de la mente, ¿no? Ahora, ¿quién es
el dueño de los oleoductos. Ahora ya la OCP también pertenece al Ecuador. Ya se terminó el contrato y OCP pasó a manos ecuatorianas. Los dos tramales de oleoductos son nuestros, Sistema de Oleoducto Transecuatoriano y el OCP. Los dos están afectados no solamente en la ribera de Coca-Cola Sinclair, están afectados en cientos de lugares a través de creo que son entre los dos oleoductos, hay más o menos 1.200 kilómetros. Cada uno de los 1.200 kilómetros de oleoductos tienen algún tipo de afectación porque somos un territorio montañoso. Claro, y sísmico. Y además, la lluvia es muy diferente, ¿no? Los cambios climáticos nos han afectado y las lluvias de ahora son muy diferentes a las anteriores. Ahora en un día puede llover lo que antes llovía en un mes, ¿no? Bueno, Antonio, se nos acaba el tiempo. Quisiera tu última reflexión para poder cerrar, por favor. A ver, yo sugeriría que el presidente Noboa, el presidente es el presidente, él toma las decisiones, pero yo sugeriría que tiene que renovar su equipo de asesores. A mí me parece que hay gente tan buena como Reinberg que realmente exponer la vida por el bien del país es un mérito, ¿no? Y hay otros ministros también que tienen sus bondades, pero hay otros ministros que dejan mucho que desear. Yo sé que en este momento la gente más valiosa siente temor de ir a trabajar en el gobierno, porque o terminas perseguido o terminas en Contraloría. Pero de alguna manera el gobierno tiene que proteger a esa gente que necesita, que existe, ¿no? Porque los problemas que tenemos son estructuralmente terribles. Parece que estamos en la tormenta perfecta. Caída de energía, caída petrolera y inseguridad, ¿no? Y sobre todo una falta de apego institucional. Nadie respeta las instituciones. Eso. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por participar con nosotros el día de hoy. Gracias también a todos los radioescuchas por atendernos. Que tengan un buen feriado hasta el día martes. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. RTP